Muy buenos días, señores miembros del tribunal, señora fiscal general del Estado, señor procurador general del Estado. Con el mayor de los respetos debo iniciar esta audiencia estableciendo que no nos allanamos a las nulidades de este proceso y con el mayor de los respetos también no nos allanamos a la competencia de este tribunal, ya que se viola específicamente los artículos 174, 200, 214 y 215 del Código Orgánico de la Función Judicial, ya que nuestra legislación no establece el cargo de juez encargado. Así también, no nos allanamos a la competencia de la Fiscalía General del Estado, ya que tanto en su designación como actuación se viola los artículos 120, 194 a 197 de la Constitución, ya que su designación fue producto de una ruptura constitucional venida desde el referéndum del año 2018. Así también, no nos allanamos a la realización de esta audiencia, ya que se viola el principio de inmediación subjetivo, objetivo y de hecho. Me hubiese encantado, señores jueces, poder estar frente a ustedes y argumentar en derecho las situaciones que vamos a explicar. Situación que nos ha sido negada por la premura de este proceso y por la realización de este proceso en las peores y más deshumanizantes circunstancias durante esta grave y peor crisis mundial de la pandemia. Hay que recordar que la sentencia que ahora se vino subido en grado fue realizada cuando había muertos por las calles de Guayaquil y en esas condiciones nos convocaron. Respecto a las actuaciones, y nos adherimos a los motivos casacionales, en primer lugar, los de indebida aplicación del artículo 285 y 287 del Código Penal, porque es un absurdo, señores miembros del tribunal, y lo digo de la forma más respetuosa, y ustedes lo han podido escuchar, la definición de que el cohecho es el cohecho es un absurdo. No se puede interpretar por esto que el aborto y la violación con muerte son el mismo delito, porque todos son en contra de la inviolabilidad de la vida, y decir que todo se trata de un asesinato, lo cual es absurdo. El ingeniero Walter Solís es inocente, no ha cometido ningún delito y la Fiscalía no ha probado la existencia de ningún delito. Y no solo eso, sino que de forma ilegal e inconstitucional pretende a la fuerza decir que el realizar gestiones de ofertas y administración de ofertas equivale a la conducta típica establecida en el artículo 285, lo cual es un absurdo. Además, existe en debida aplicación del 287, porque si el imaginario de los jueces de alzada, los jueces de apelación y los jueces del tribunal existiese algún tipo de delito, se tuvo que haber sancionado con el 285 y no hacer una remisión normativa al 287, que es la pena que injustamente e ilegalmente se ha impuesto. Además, también respecto a la indebida aplicación, nos adherimos a la indebida aplicación del artículo 600 del COI, ya que se ha aplicado de forma errónea, ya que si no existe acusación, el tribunal tuvo que haber inmediatamente declarado el sobreseimiento de todas las personas acusadas. Hay que recordar, como ustedes lo han observado, que la Fiscalía General del Estado ha cambiado la teoría del caso en cada instancia. Primero acusó por el 286, después los jueces se imaginaron que es el 285 con pena del 287 y eso confirmó la sala de apelación. Además, también nos adherimos a la indebida aplicación del artículo 42, ya que, señores miembros del tribunal, por Dios, no existe autoría mediata en los delitos de infracción del deber. Es absurdo pretender decir, porque y como lo dijo la fiscal general en su intervención, es absurdo decir que existe infracción del deber hasta del chofer que llevaban a los funcionarios públicos. Bajo esa consideración, el señor conductor que llevaba al funcionario y quizás el vehículo también tuvo que haber sido sentenciado por el supuesto delito de cohecho. Según nuestro código, los que tenemos las partes procesales, en el imaginario que existiese una conducta establecida como tal, significaría la comisión de otro delito como tráfico de influencias o lavado de activos, testaferrismo. El ingeniero Walter Solís no se ha demostrado que haya actuado en la forma que corresponde a estos artículos, y menos como autor coadyuvante, que es lo que señala la sentencia
al establecer la responsabilidad del artículo 42, numeral 3. Lo que, insisto, es absurdo. El cohecho pasivo debe ser realizado de forma directa e inmediata, ya que solo infringe el deber quien lo tiene. Es absurdo pretender interpretar o aplicar la ley de forma extensiva y decir que todos obedecen a esa aplicación. Para ir concluyendo, siendo respetuosos con el tiempo, finalmente adherirnos a la causal de error de interpretación del artículo 30, numeral 4, porque es absurdo establecer o pretender agravar la pena porque exista la invocada agravante de pandillas. Y para finalizar, nos adherimos también a las causales de contravención expresa del artículo 5, artículo 580 y artículo 404. Señores miembros del tribunal, no podemos olvidar que este proceso, y en respecto al artículo 404, se violó todos y cada uno de los principios de la competencia. Este proceso se inició por un Twitter y se detuvo ilegalmente a la señora Pamela Martínez y Laura Terán. Y esta detención ilegal, según todos los convenios internacionales, equivale a tortura. La Corte Nacional, en todas sus sentencias, reconoce el valor preponderante de las primeras declaraciones. 10 segundos y termino. Reconoce el valor preponderante de las primeras declaraciones. Y las supuestas Laura Terán y Pamela Martínez dijeron que no sabían nada. Un mes después de estar presas, se acordaban de todos, señores miembros del tribunal, y ustedes van a ser partícipes de esto. Por ende, solicito que se confirme el estado de inocencia del ingeniero Walter Solís y se aplique, en caso de así convenirlo, como existe un voto salvado de este tribunal, se aplique el numeral 6 del 657, es decir, que se beneficie de la casación de oficio al ingeniero Walter Solís porque se ha conculcado el derecho. Señores miembros del tribunal, el CNE mató la democracia. Ustedes, por Dios, no maten la justicia de este país. Muchísimas gracias, señores miembros del tribunal. Muchísimas gracias, señores miembros del tribunal. Devuelvo la palabra. Gracias.